Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 124 de tu cronomeditación. Es el Yux O7, como podemos ver ahí. Y te vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato de la misma manera que seguramente lo habrás hecho cuando comenzaste el día. O7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de atinar inspirando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder de la inteligencia. La inteligencia, qué importante. Nos está guiando E7 entonces. La letra E es la que tiene el poder de la inteligencia, así como la letra O es la que tiene el poder del florecimiento. Entonces, si la letra O tiene el poder de florecimiento y la E tiene el poder de la inteligencia, la E nos va a dar la inteligencia necesaria o nos va a guiar con la inteligencia necesaria para poder lograr sellar el florecimiento. Tal como dice, sello la entrada del florecimiento. Al sellar la entrada del florecimiento, se sella la entrada además. Acordate que la entrada son 4 yuks. Sucede durante 4 yuks. Uno es rojo, el otro es blanco, el otro es azul, el otro es amarillo. El rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma y el amarillo madura. ¿Qué cosa? La célula de tiempo. En este caso la entrada. Por eso es sello la entrada del florecimiento. ¿Para qué sirve sellar las células? Bueno, porque en 20 sellados de tiempo, 20 sellos de tiempo, sucede la magia de ser el ser a ser la vida. Y ser la vida significa ser todo lo que tengo alrededor mío. Para eso me convierto en Dios. Dios es la conciencia colectiva de todo lo que tengo creado alrededor mío. Y convertirme en Dios significa que yo soy la chispa vital. Además de ser el cuerpo físico y de cobrar conciencia de ser el cuerpo físico en cada instante presente cuando termino la cubicación de ser todas las partículas subatómicas de mi cuerpo, me convierto en el cuerpo físico, pero además soy la vida. Y eso sucede en cada instante presente. Muy rápidamente, de 1 a 20, sucede la ejecución de ser el ser del cuerpo físico a ser la vida que está alrededor mío. Entonces, para que esto funcione bien, yo siendo Dios necesito estar programado y automáticamente para poder lograr en cada instante presente poder ser desde el ser la vida y desde la vida poder servir al ser. Y de esa manera que no haya una dualidad ni un conflicto entre el ser y su entorno físico, ya que el entorno físico es una creación que como chispa vital estoy creando sensorialmente dentro del cuerpo físico para vivir la hermosa ilusión de que me encuentro acompañado. Como cuerpo físico me encuentro acompañado de otras formas físicas, pero que en realidad no son reales. Son una ilusión sensorial del dibujo que tengo dibujado en cada instante presente llamado el holograma cósmico. De ese holograma cósmico hay un pedacito de ese holograma al cual yo considero que es mi entorno físico porque en ese pedacito de ese holograma hay un cuerpo y ese cuerpo es el que decido ser. El tema es que no puedo cambiar de cuerpo. Cuando decidí ser este cuerpo siendo la chispa vital, lo decidí al momento en que este cuerpo iba a nacer al mundo. O sea, en el momento en que yo, Guillermo, iba a salir del vientre de mi madre. Y en ese preciso momento, en el día de mi nacimiento, al momento de salir del vientre de mi madre, comenzó la factorización de energía de mi cuerpo. Comencé a ser consciente de ser el cuerpo y del entorno físico que tenía en ese momento. Inmediatamente lo primero que tenía era la carne de mi madre que me estaba dando a luz y el mundo al cual me estaba enfrentando. Ese fue mi primer contacto con el entorno físico de mi ser. Y a partir de ahí
comenzó el juego de empezar a ser consciente, de cobrar conciencia del entorno físico en el que me hallaba, aprender los sonidos, los idiomas que se transmiten a través del sonido, lo que hablan las personas que había alrededor mío, saber quiénes eran, cuál era el rol, el juego que ellos iban a cumplir en relación con mi vida, la familia, los amigos, las novias, etcétera, todo eso lo fui aprendiendo, lo fui descubriendo. Y de la misma manera, en un momento determinado también eh, me fue revelado el conocimiento de que yo soy la chispa y que estoy creando todo esto. Y eso me ayudó a tener un diálogo interior conmigo mismo. Desde el aspecto más divino, le llaman en la humanidad a Dios, de serlo y de ser Dios, a través de Dios poder ser todas las cosas que hay alrededor mío para poder acompañarme, porque de eso básicamente se trata la obra de arte planetario. Es una obra que te acompaña siendo el escenario, el entorno físico en donde crees que existís. Y por eso esa obra es tan valiosa, porque es tu obra, o es mi obra. ¿De quién será la obra? Lo que yo sí estoy seguro es la obra de la persona que está sintiendo la obra. Por lo tanto, esta obra le pertenece a mucha gente, a 8.100 millones de seres humanos, porque cada uno de ellos está creyendo que está percibiendo y sintiendo este mundo. Por lo tanto, lo está recreando en sus sensaciones. Por lo tanto, le pertenece. ¿Cómo poder hacer uso de un mundo que me pertenece, pero que dice ser que no es mío y que todo lo que hay funciona como que nada que ver, como que no, el mundo no es mío, sino que yo solamente soy una cosa más del mundo? Y bueno, ese es uno de los grandes paradigmas del cambio, ya que eso se debió a que durante mucho tiempo la humanidad ha estado fuera de la sintonía del pensamiento correcto. El pensamiento se elabora a través de letras que componen palabras, componen versos, componen poemas, embellecen la vida, embellecen la conciencia, embellecen al ser, porque pasa a ser las palabras que el ser está emitiendo, que está pensando, y son las palabras con las que nos relacionamos con todo lo demás. Entonces, si en esa formulación de palabras se produce una desincronización de lo que realmente uno es, empezamos a construir pensamientos que no tienen nada que ver con lo que realmente somos. Profundizamos en esos pensamientos, los llevamos a la práctica, nos damos cuenta de que la abundancia de la vida es tan grande que hasta podemos llevar a cabo cosas que no tendríamos que hacer. Y así, en el tiempo, en miles de años, nos hemos salido completamente de la sintonía del dial correcto, de la frecuencia de tiempo en la que deberíamos estar para poder pensar correctamente, para poder hablar correctamente y para poder amarnos correctamente, sin que esto sea mío ni que eso sea tuyo, sino que todo es de ambos, todo es de todos. Y la función de tener tanta abundancia de cosas alrededor es para poder ayudarnos mutuamente. Sé que estamos muy lejos de lograr ese estado de conciencia colectivo. Hoy el estado de conciencia colectivo de Dios es bastante caótico. Podríamos decir que Dios está esquizofrénico, está enfermo, luchando consigo mismo, luchando entre aquel que está ahí y ese otro que está ahí, que se suben a un ring y juegan a que boxean. Lo hacen como un deporte, eso es más terrorífico que aquellos que lo hacen por una cuestión de sobrevivencia. Y bueno, así está el mundo, o sea, de habernos tocado así para amarnos y generar nuestros hijos, nos estamos golpeando y hacemos de este acto y de esta unión de los puños como si fuese un acto de valentía. Yo realmente cuando veo a los chicos que se tocan así los puños, digo, pero ¿qué son pelotudos estos tipos? O sea, ¿cómo se van a saludar con los puños? ¿Qué les pasa? Son tarados, tienen las cabezas retorcidas. Se las pasaron mirando la película de los gringos, ¿verdad? Todas esas películas de violencia, de soldados que se matan unos a los otros. De terror. O sea, cuando logres poder sintonizar plenamente
tu conciencia en la frecuencia 1320 y convertirte en un crononauta, te vas a dar cuenta de estas cosas que yo te estoy hablando. Las vas a pensar y te vas a dar cuenta y las vas a razonar y te vas a dar cuenta de que toda violencia, de que toda ferocidad en la que hemos proyectado formas animales que son realmente payasescas, un perro con unos dientes así que te muerde, cocodrilos y todo eso, son deformaciones de la psiquis humana, porque somos Dios, somos creador, por lo tanto estamos creando inconscientemente la naturaleza del mundo. Por eso, como siempre te digo, la naturaleza del planeta Tierra es bonita, obviamente, porque está plagada de colores, es como esto que tengo atrás, ¿ves? Son colores, los colores son bonitos, nos atraen, pero la razón de la animación de este mundo es un error, es un error. ¿Cómo zafar de este mundo? ¿Cómo zafar de esta gran locura en la que estamos metidos? Y lo mejor es que primero logres poder ser consciente de que esto es así. A partir de que seas consciente, tenés que tener clarísimo que no vas a poder cambiarlo, porque no es algo que se cambia desde un solo ser, se cambia desde una mayoría de seres. Y somos 8.100 millones de seres, para eso tendríamos que cambiar 2/3 de la humanidad. O sea, 2/3 de la población mundial deberían cambiar sus formas de mente, su forma de pensar. Eh, es mucho pedir eso. No lo van a lograr. Además que no es un cambio que se logra a través de la fuerza. La persona tiene que estar dispuesta a estudiar el conocimiento cronocrático para querer evolucionar, para poder lograr el estado de conciencia del crononauta. Si no, esto no funciona. No es como la religión cristiana que yo te vengo con un libro y te digo, lee este libro y adopta los patrones de conducta de este libro, si no, vas a prisión. Y si no, te quemo por bruja. Y si no, te mato. Bueno, así la religión cristiana logró que hoy haya miles de millones de personas que son adeptos a la Biblia. Lo mismo pasó con los musulmanes, más o menos parecido con los budistas. Entonces, si nos fijamos en toda esa historia de la humanidad, no nos sirve de nada, porque no podemos obligar a la gente a estudiar el conocimiento cronocrático. Entonces es muy difícil que logremos poder hacer que 2/3 de la humanidad se conviertan en crononautas. Es un imposible. Todo es posible porque todo podría lograr hacerse, pero no en un corto tiempo. Quizás es un cambio de miles de años y aún así, si el bien tiene que luchar contra el mal, el bien va a perder. Lo sé por bueno. Si sos realmente bueno y te viene un malo para luchar, vas a preferir perder. Que gane el malo, total. Moriré en todo caso, en manos del malo. Moriremos los buenos. Y el mundo va a quedar tan malo que se va a autodestruir. Y cuando se autodestruya, después de mucho tiempo, por ahí va a surgir una nueva especie, con una nueva oportunidad. La de aprender a amarse, vivir en sintonicidad y en sincronicidad entre todos ellos para tener una relación de afecto y de amor. Y de esa manera poder lograr eh, tener compañeros leales que te cuiden, que te amen, y no un mundo caótico de gente que se odian entre sí y lo más seguro que te odien a vos también. Así que bueno, pasemos un poquito al mandato. Yo soy holográfico, amarillo con rayos amarillos. Bueno, lo que me está diciendo O7 es que el día de hoy es el día resonante y como tal no pude evitar mi resonancia. Te comenté todo lo que mi resonancia te dijo. Te lo pude comunicar, te lo pude expresar. Ese es el acto mágico del tono resonante. Le permite a la forma lograr la resonancia necesaria para poder crear lo que su mente decida crear. En este caso, el tutorial de hoy. Yo estoy creando este tutorial y a través de mi resonancia te estoy emitiendo el sonido necesario para que lo interpretes como mi voz y esta resonancia te ingrese a vos como la voz del fundador de la cronocracia que te está enseñando y te está diciendo cosas que son útiles para tu crecimiento y tu aprendizaje del conocimiento cronocrático.
Canalizo con el fin de atinar, inspirando la conciencia. Canalizo. Siempre que me acuerdo de la palabra canalizo, al llegar al tono 7, inhalo, inhalo y exhalo, porque es la mejor manera de canalizar. Es inhalaciones fuertes y en cada inhalación canalizar todo el espacio que tengo alrededor, canalizar la vida que tengo alrededor, canalizar todo lo que suceda. De esa manera voy a poder lograr que el tono resonante de la sintonización, inspirando la conciencia, me sirva para sellar la entrada del florecimiento. Obviamente el florecimiento es el poder de la conciencia. Lo que va a florecer es la conciencia. Y lo que va a florecer es la conciencia de lo que fue ingresado durante esta célula de la entrada de datos. Mañana pasamos al almacenamiento con la fuerza vital. Entonces, todo lo que hoy florezca mañana va a tener, por el poder del florecimiento, fuerza vital. Se va a convertir en un poder de fuerza vital, este florecimiento de conciencia, tratando de atinar hacia dónde crecer para poder mantenerse en vida y para poder llegar a la famosa vida de la matriz, que es en el sello Z dentro de exactamente 16 días. Así que bueno, mi querido amigo, lee el mandato cuantas veces necesites. Además del mandato, estudiate bien los atributos del sello y el tono, porque esos atributos tienen que fluir dentro tuyo cada vez que veas un número, cada vez que veas una letra. Cada vez que veas la letra Z, automáticamente tu mente tiene que saber que eso es el poder del fuego universal, la acción de iluminar y la acción y la esencia de la vida. Lo mismo que cuando veas una letra O en un libro, en una película, en un cartel, etcétera. Cuando veas la letra O, cuando la estés pronunciando, cuando escuches a alguien decir la letra O, tu mente tiene que funcionar a velocidad luz diciéndote poder, florecimiento, acción, atinar, esencia, la conciencia. Así, ¿comprendes? De esa manera, la comprensión que tengas dentro tuyo de los atributos del sello y el tono va a hacer que tu inteligencia funcione mucho más rápido que la de la gente común. Obviamente eso te va a traer beneficios en relación con la gente común. Pero si estudiaste bien los mandatos de los 260 yux y los atributos de los sellos y los tonos, vas a quedar sometido a ser buena persona. Entonces, el ser superior no te va a servir para dominarlos y hacer de ellos lo que se te dé la gana. Vas a poder lograr hacer de ellos lo que se te dé la gana, pero solo para el bien de ellos y para tu propio bien. Es matemáticas, es programación avanzada de almas. No hay manera de que esto produzca errores. Pero te vuelvo a decir, para que realmente todo esto funcione, no alcanza con que vos tengas el poder del conocimiento cronocrático, lo hayas asimilado y te hayas convertido en un crononauta. Te va a servir muchísimo, pero no va a servir para que toda la humanidad logre esa sintonización. Para que se logre, no lo sé realmente qué es lo que se debería hacer. A veces pienso, tendría que asociarme con un multimillonario como el de Facebook y hacer que de pronto, de un día para el otro, todos los usuarios de Facebook y Instagram le aparezca el icono de la nomenclatura del yux que ellos son, y que en todas las publicaciones que haya en las redes aparezca, además de la fecha de nacimiento, el simbolito de la letra y el número del yux de ese día cuando eso se publicó. Y de esa manera la gente, por curiosidad, terminarían averiguando y hasta aprendiendo los yux de cada día, o por lo menos el que le compete a sí mismos, el yux destino, el de nacimiento. Es una idea bárbara, ¿verdad? Pero ¿quién me presenta a mí al dueño de Facebook? O etcétera. Son gente inalcanzable realmente. Por lo tanto, esa idea, digamos que sí, está buena, pero
Es como tantas otras ideas buenísimas que se nos ocurren para poder darle este conocimiento a todo el mundo y después nos damos cuenta de que es imposible lograrlo porque realmente no tenemos la manera de lograr que esas personas tan influyentes como son los dueños de las redes sociales más importantes del mundo pudiesen aceptar que de pronto esta red nuestra, la cronocracia, les ofrezca el servicio de poder darle la información cronocrática a la gente. Además que, bueno, como son tiburones, seguramente por ahí aceptan, pero lo harían a su manera y cambiarían los mandatos, verían la manera de poder dominar al mundo a través de la programación del alma. Un caos total. Así que bueno, mientras tanto hagámoslo por nosotros, ¿ok? Hacelo por vos y nosotros son aquellos que tenés cerca, tus familiares, la gente que vos querés. Si vos te convertís en crononauta, vas a ser un buen ejemplo para ellos y vas a poder ser mejor persona para ellos. Entonces ya desde ese lugar, para tu mini relación de espacio-entorno que vos tenés con vos mismo, para eso te sirve. Así que bueno. Chau, chau, mi amiguito. Mañana seguimos con esta hermosa cronomeditación de tu existencia. Chau, chau.